Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que, como siempre les he dicho, todo vaya en orden en sus casas, que se sientan en tranquilidad y pues sobre todo que tengan salud y que hayan sabido sobrellevar esta temporada pues tan difícil para todos. Pero pues saben que de corazón deseo que se encuentren bien y que no estén pasando por ningún contratiempo. Y bueno, continuamos con esta modalidad o esta manera de continuar con nuestro contenido. Sé que no es lo mismo, pero pues si es algo con lo que logran ustedes eh, aprender algo nuevo, incluso distraerse un rato, creo que es más que suficiente y se está cumpliendo con el objetivo. Esperemos que pronto se pueda regresar a nuestras clases como anteriormente, pero recuerden que de igual forma, con confianza me pueden escribir y pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Y bueno, hoy preparé lo que es la separación en sílabas. La clase anterior vimos lo que fue las reglas de acentuación o la tilde y la sílaba tónica, el acento. Y gran parte de ese tema requería el conocimiento de la separación en sílabas, porque puede que supieses identificar la sílaba tónica, pero no realmente cómo se separaba en sílabas. Por ello, hoy vamos a tratar ese tema. Primero que nada nos dice, las sílabas son aquellos sonidos o conjuntos de sonidos que emitimos en un solo golpe de voz. Es decir, las partes de una palabra que dices juntas de una sola vez, de golpe. Por ejemplo, podemos pronunciar dos vocales juntas y eso formaría una sílaba. Pero si hablamos de consonantes sin vocales, no se pueden pronunciar ni formar sílabas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues una sílaba sería una parte de la palabra, una división que tú pronuncias de golpe y que está formada por ya sea dos vocales o consonante y vocal. No se puede tener una sílaba que sea únicamente de consonantes, puesto que estas no tienen un sonido como tal. Necesitan acompañarse de una vocal. Y nos dice, ¿qué debemos tener en cuenta para separar sílabas? Ok, pues ya estudiamos lo que es una sílaba, básicamente la separación de una palabra. Por ejemplo, la palabra debemos. Debemos. No decimos deb, os. No, sino que nuestro mismo tono de voz o nuestra misma pronunciación nos va dando el sonido adecuado. Debemos, debemos. La primera sílaba es de, la segunda es be y la tercera es mos, por ejemplo. Y es algo que, como menciona, pues sale natural de nuestra misma pronunciación. No decimos tener o tener, decimos tener, tener. Y bueno, continuando. También ya habíamos hablado de lo que es la sílaba tónica o la sílaba que tiene una mayor fuerza, donde se encuentra la acentuación de la palabra y en caso de que la regla lo marque así, lleva una tilde o un acento ortográfico. Bueno, nos dice ahora sí, ¿qué hay que tener en cuenta para separar en sílabas? Existen reglas o trucos. Más que trucos, sí, son reglas gramaticales, no es como que sea por arte de magia. Y nos ayuda a saber cómo separar sílabas de la mejor manera posible sin perder la paciencia o perder la cabeza. Tal vez hay palabras que son más evidentes de separar que otras, pero pues con estas reglas nos vamos a ayudar bastante.
Y también nos menciona aquí, puede que nos pregunten qué tipo de palabra es según las sílabas que tiene. Es decir, tiene 1, 2, 3 o más sílabas, ¿qué nombre le corresponde? Es decir, por el número de sílabas que tenga una palabra, esta se va a llamar de una manera o de otra. Es la clasificación de una palabra por su número de sílabas. Nos dice aquí. Si tiene una sola sílaba, será monosílaba. Una palabra monosílaba es aquella que tiene una sola sílaba. Y es, por ejemplo, mar, sí, fue, etc. Si tuviese dos sílabas, esa palabra sería bisílaba. Es decir, que tiene dos sílabas. Bi de dos. Árbol, casa, saco, etcétera, ¿no? Estas son palabras que tienen dos sílabas. Posteriormente están las palabras trisílabas. Colegio, nevera, basura. Y si una palabra tiene más de 3 sílabas, estamos hablando de una palabra polisílaba. Poli de muchos. Estupendo. Universidad. Aquí la palabra universidad, su primer sílaba es U, no uni. U, ni, ver, si, dad. ¿Cómo sabemos eso? Pues simplemente en cuanto decimos uni, ver, si, dad, como que algo ya suena raro, ¿no? Es que decimos primero la U. U, ni, ver, si, dad. Y bueno, entonces dijimos, dependiendo de su número de sílabas, una palabra será monosílaba, bisílaba, trisílaba o polisílaba. Y nos dice, también podemos tener en cuenta lo conocido como diptongos y triptongos. Y antes de recordar lo que son los diptongos y triptongos, vamos a recordar lo que son las vocales fuertes y débiles. Las vocales fuertes son A, E, O. Y las vocales débiles son I, U. Entonces, recordemos, las vocales fuertes, A, E, O. Y las débiles son las restantes, I, U. Conociendo este concepto, pasemos a lo que son los diptongos y triptongos. Los diptongos se forman cuando nos encontramos con una vocal fuerte junto a una vocal débil o dos vocales débiles juntas. Entonces, puede ser una vocal fuerte con una débil. Por ejemplo, si nos encontramos la A con la U. O si nos encontramos la I con la U. Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? Nos dice, el diptongo es A, I. ¿Cuál es la vocal fuerte? A. ¿Y la débil? I. La palabra es aire. Aire. No decimos aire, decimos aire. Ese es un ejemplo del diptongo. También está E, I. Sería una vocal fuerte, la E, con una vocal débil, la I. Rey, na. No decimos re, I, na. No. Rey, na.
Y así para cada vocal fuerte con vocal débil. Aula, reunión, Lourdes. Y nos decía también que podía ser dos vocales débiles. ¿Cuáles serían? La I con la U o la U con la I. Ciudad, ruido. Y bueno, esos son los diptongos. Para saber qué son, pues tuvimos que identificar cuáles eran las vocales fuertes y cuáles las vocales débiles. Entonces, ya vimos que un diptongo se forma con una vocal fuerte y una débil o con dos vocales débiles, como son estos dos últimos ejemplos. Y dijimos que pues esos diptongos no se pueden separar, vienen juntos, vienen ya en paquete. Muy bien, ahora veamos qué son los triptongos. Nos dice que se dan cuando nos encontramos con una vocal fuerte entre dos vocales débiles. ¿Ya la tienen? Por ejemplo, una A entre dos I, una A entre dos U. Vamos a ver ejemplos de triptongos. Y bueno, más que nada por lo que veo, estos ejemplos son de español de España, pero pues podemos ver el ejemplo con Paraguay y con Uruguay. O simplemente con miau. Miau es una sola sílaba. No decimos mi a u o mia u. Decimos miau. Está una sílaba fuerte, una vocal fuerte, perdón, que sería la A, entre dos débiles, o sea, la I y la U. Miau. Wow. Cuauhtémoc. Buey. Etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a continuar. Pues ya subimos lo que era un diptongo y un triptongo. Y nos dice, ¿por qué es importante conocer estos conceptos? Porque si nos encontramos en una palabra con una sílaba formada por este tipo de vocales, debemos saber que no se pueden dividir. Eso es lo que concluimos de los diptongos y triptongos, de esas vocales que vienen juntas. No se pueden dividir. Es decir, forman parte de una misma sílaba. Veamos ahora sí las reglas para dividir en sílabas. Nos dice primeramente, si nos encontramos una consonante, entre dos vocales. La consonante siempre se agrupa con la vocal de nuestra derecha para formar la sílaba. Por ejemplo, comida. ¿Cuáles son las consonantes en este caso? Nos dice una consonante entre dos vocales, siempre la voy a poner con la vocal de la derecha. Por ejemplo, bueno, más bien la M está entre la O y la I. ¿Con quién la vamos a poner? Con la I. Mi. Por lo tanto, queda co del otro lado. Y ya pues nos queda únicamente da. Comida. 3 sílabas es una palabra de sílaba.
Entonces, esta primera regla nos dice, si tengo una consonante en medio de dos vocales, la voy a poner con la vocal que está a su derecha. Ahora, si localizamos dos consonantes entre dos vocales, cada consonante se queda con una vocal. Dos consonantes entre dos vocales. Cada consonante se queda con una vocal. Por ejemplo, contento. ¿Cuáles serían las dos consonantes, por ejemplo? N y T. Nos quedamos cada consonante con una vocal. Con, ten, to. Y nos dice, pero, atención. Si una de las consonantes es L o R, las dos consonantes se quedarán con la vocal que queda a nuestra derecha. Por ejemplo, aplauso sería aplauso. No diríamos aplauso. Y la misma pronunciación nos da la sílaba, ¿no? Entonces nos dice, esto aplica siempre y cuando una de las consonantes no sea L o R. Ahora nos dice, cuando nos topamos con tres consonantes en medio de dos vocales, en este caso las dos primeras consonantes, se unen a la primera vocal y la segunda consonante a la segunda vocal. Repasando. Si tenemos tres consonantes en medio de dos vocales, tres consonantes entre dos vocales, es decir, vocal, tres consonantes, vocal. Nos dice las dos primeras consonantes se unen a la primera vocal y la segunda consonante a la segunda vocal. Por ejemplo, la palabra inspección. ¿Cuáles serían las tres consonantes? Sería NSP, ¿no? ¿Y qué nos dice la regla? Que las dos primeras se unen a la primera vocal, o sea, la I. O sea, la primera sílaba es ins. Inspección. Inspección. Ahora, si la tercera consonante de nuevo es una L o R, la primera consonante se une a la primera vocal y serán las otras dos consonantes las que se unan a la segunda vocal. Por ejemplo, amplitud. Ya vimos que la última consonante es una L. Entonces, esa va a pasar a ser parte de la segunda sílaba con la segunda vocal. Y nos vamos a quedar la primer consonante con la primer vocal. Amplitud. Muy bien, ya solo nos quedan dos reglas. Nos dice, si nos encontramos cuatro consonantes, pues igual seguimos con la regla. Las dos primeras consonantes con la primera vocal y las últimas consonantes con la segunda vocal. Por ejemplo, monstruo. Las separaciones monstruo. ¿Cuáles eran nuestras consonantes? N, S, T, R. Dividimos las dos primeras consonantes con nuestra primera vocal y las últimas dos consonantes con nuestra segunda vocal. Monstruo. Y por último, dice que no nos olvidemos de que si nos encontramos una sílaba en la que las consonantes son dobles, es decir, que haya una doble L o doble R, son un solo fonema y por lo tanto no se pueden dividir. Por ejemplo, arroyo, hay dos R. No podemos seguir la regla dos consonantes entre dos vocales.
Entonces la división es arroyo. No decimos arroyo, es arroyo. Y bueno, la última de las reglas sería que si hay un diptongo o un triptongo, forman parte de la misma sílaba. Y bueno, ya como última regla, yo diría que lo primero que ustedes deben hacer antes de hacer todo este proceso es seguir su propio instinto separando las sílabas. ¿A qué me refiero? Pues a que hay que dividirlas según lo que nosotros pensemos, dependiendo de la pronunciación. Por ejemplo, yo no me sé las reglas, ¿no? Es un ejemplo. Entonces yo digo, bueno, pero sé pronunciar la palabra. ¿Cómo suena mejor? No digo com, it, a. Digo comida, comida. Y así para cada palabra. Hay que tener mucho cuidado en cómo suenan. Por ejemplo, hace ratito en universidad, tal vez en primera pronunciación mencioné universidad, pero no, es universidad. Es como saber dónde termina una sílaba y comienza la otra por el sonido que produce cuando la decimos o por el golpe que da la palabra. También, también. ¿Cuántas sílabas tiene? Dos. También. ¿Qué tenemos aquí? Un diptongo. Una vocal débil con una fuerte. ¿Ya lo vieron? No decimos también. Decimos también. Y como ya sabemos que un diptongo no se separa, sabemos que se trata de una sola sílaba. Y bueno, algo que no mencioné es qué utilidad tiene la separación de sílabas. Bueno, una de ellas sería principalmente la ortografía, porque si sabemos dividir las sílabas, sabemos identificar la sílaba tónica. Y si la sabemos identificar, podemos conocer si esta lleva tilde o no, cómo se escribe correctamente. Otra utilidad es que si en una línea ya no te cabe la palabra, se pone un guión. Por ejemplo, bueno, aquí no aplique porque siempre va a acomodar las palabras, pero si aquí se me hubiera acabado el renglón, yo hubiera dicho tam, guión, bien. Por ejemplo, ¿no? Eso aplica cuando escribimos a mano. Hacer esa separación de la palabra cuando ya no nos cabe, cuando el renglón se nos termina y la palabra nos quedó a medias. Hay que saber separar la sílaba, no solo se pone el guión al azar, se coloca de acuerdo a las sílabas. Y es por eso que hay que saber cómo separarlas. No íbamos a escribir nada más la T y acá también, ¿verdad? Eso no sería correcto. Esa es otra aplicación. Y bueno, pues sería más que nada la escritura, la correcta gramática y pues el conocer, ¿no? ¿Cuál es la manera adecuada, correcta y apropiada de hacer esta separación? Como tarea, más bien como actividad, van a dividir en sílabas las siguientes palabras. Aquí incluso ya les va dando una pista porque les ponen los diversos cuadritos. Por ejemplo, vemos que esta es una palabra con 3 sílabas. Vamos a dividirla. Archivo, 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 archivo. Y listo, tenemos nuestra palabra dividida en sílabas. Y bien, por último, pues si no conocen el significado de alguna de estas palabras, buscarlo en un diccionario en internet. Puede ser en la Real Academia Española, que yo diría que sería la fuente más confiable para conocer el significado de una palabra.
Y bueno, eso sería todo por el contenido del día de hoy. Espero les haya sido de utilidad y haya complementado el tema de la semana pasada y ahora sí pueda ser algo que casi logren dominar. Ya saben que cualquier comentario o duda me pueden escribir con confianza. Podemos agendar una llamada de voz, aunque sea, y pues para comunicarnos y que no se pierda esto que hemos estado trabajando, ¿no? Todo este contenido. Espero de verdad se encuentren bien y que pues sigan estando bien. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias por su atención.